tienen para tomar las grandes decisiones que no pueden dejarse en manos de los parlamentos. Tratados, cambios constitucionales, ciertas leyes de gran importancia. Muchos dirán es que la sociedad mexicana no está lista, y la boliviana sí, y la costarricense sí, y la venezolana sí, y la chilena sí, y la colombiana sí. ¿Por qué están más listos ellos que nosotros? Más preparados, más educados. No es cierto. Hay que tenerle confianza a la gente. A veces se va a equivocar y a veces va a acertar. Y a veces se gana y a veces se pierde. Yo insistía mucho hace un año cuando se estaba discutiendo la reforma energética, que si el presidente Calderón le hubiera tomado la palabra al peje y le hubiera dicho, ¿quieres un referéndum? Va. Nada más que eso sí, lo vamos a transformar en un asunto legal, es decir, no de consulta. Vamos a crear la fórmula del referéndum, la figura del referéndum en la Constitución, la vamos a meter a la Constitución y luego vamos a tener un referéndum en México sobre el artículo 27. Y yo, Calderón, voy a proponer que se apruebe la inversión privada, nacional y extranjera, minoritaria, en toda la cadena de Pemex. Y tú, peje, vas a decir que no. Y vamos a llevar el debate al país y a ver qué pasa. Estoy seguro que se ganaba. No por mucho, no aplastante, pero se ganaba. La gente no es tonta. La gente no, es que los mexicanos sabemos muy bien lo que queremos, no somos idiotas. Lo que pasa es que no podemos expresarnos a propósito de los grandes temas del país. ¿Por qué lo institucional es lo más importante de todo esto? Porque sin las reformas institucionales, estas que he mencionado, y podría haber algunas más, pero me parece que son las más importantes, sin estas, todo lo demás no es posible. No vamos a poder hacer las otras reformas con estas instituciones. Ese es un reto político gigantesco, porque cualquier candidato que salga a la calle a proponer la segunda vuelta, pues va a sacar los votos que saqué yo, ninguno. Pues sí, pues es obvio, no es algo que movilice a la gente. ¿Cómo explicarle a la gente que su empleo, su ingreso, la educación de sus hijos, la salud de su familia, depende de cambios institucionales abstractos que no son fácilmente accesibles para la gente? Es un reto enorme, estoy de acuerdo, pero ese es el reto del liderazgo en México, porque si no transformamos las instituciones, no podemos hacer las reformas, y si no hacemos las reformas, no vamos a construir la sociedad de clase media que queremos construir en el país. Por eso me parece tan importante que desde ahora, y organizaciones como Coparmex, con el prestigio y las raíces que tiene en el país, con el arraigo que tiene en toda la sociedad mexicana, en cada ciudad, en cada capital estatal, en todo el país, pero no solo Coparmex, muchas, empiecen a armar una agenda programática para el 2012 y empezar a exigirle desde ahora a todos los candidatos y precandidatos que se definan sobre estos temas. Pero no sobre temas en abstracto, no sobre el empleo. No ha nacido el candidato en la historia electoral del mundo que diga yo estoy en contra del empleo. Ese no ha nacido y no va a nacer, porque si naciera no sería candidato. Lo encerrarían en alguna parte. O sea, eso no existe. Frente a grandes abstracciones, todo el mundo está a favor. No, muy concreto, esta es la agenda. ¿Estás a favor o estás en contra? Y en público, no en privado, en público. Y no con notario público, eso no sirve de nada. Con todo respeto por los notarios que nos puedan acompañar, eso no sirve de nada. Pero es un compromiso público de que se definan frente a la agenda, como sucede en todas partes, no sobre agendas de gran complejidad, pero siempre hay 4 o 5 temas programáticos que definen las elecciones importantes. Lo vimos el año pasado en Estados Unidos. Obama planteó 3 o 4 temas, no 20. Salir de Irak,
reforma del sistema de salud, reforma migratoria, reforma energética y cambio climático y sobre todo un estímulo gigantesco para la recuperación económica. Pues todos los candidatos y precandidatos se fueron definiendo sobre ello. Ganó Obama gracias a ese programa y ahora sabe que lo tiene que cumplir y por eso, en efecto, está luchando por cumplirlo. Puede fracasar. A lo mejor no le aprueban su reforma de salud o no la que él quiere. A veces eso pasa. Pero lo que ya no podemos seguir permitiendo en México, yo pienso, es que nuestras elecciones sean sobre personas o que nuestros programas sean tan abstractos que no nos sirven de nada. Estoy absolutamente convencido que si todos nos ponemos a trabajar en esta agenda, en obligar a los candidatos y precandidatos y a sus partidos a definirse en torno a ella, podremos volver a crecer de una manera que no hemos crecido en 30 años y podremos entonces sí, para el 2018, 2020, tener en México una sociedad de clase media donde cada vez más todos los mexicanos, o casi todos, seamos iguales, con las mismas oportunidades, con los mismos estilos de vida, con las mismas costumbres, con las mismas tradiciones también, no hay por qué perderlas, pero no solo las tradiciones, sino también la misma vida. Yo creo que ese es el país que queremos. Creo que esta es la manera de lograrlo y creo que el papel de Coparmex en esta tarea es absolutamente primordial. Muchísimas gracias. Bueno, licenciado Castañeda, Jorge Castañeda, nuestro amigo de Coparmex, señala algo en donde indudablemente existe una enorme inquietud y una inquietud muy clara con programas ya concretos de Coparmex, de Sociedad Movimiento, para ver qué se debe hacer. Creo que la inquietud que tú señalas, Jorge, pues es enorme y de aquí surge una de las primeras preguntas que llegan. ¿Cuál es el papel de la sociedad? Si puedes ampliarnos tú, ¿cómo visualizas el papel de la sociedad en esta transformación de nuestro país? ¿Qué debe hacer el ciudadano? ¿Qué debemos hacer? Esta ciudad tan plural, esta sociedad tan plural que tenemos, ¿qué papel, a qué compromiso debe tener el ciudadano? Yo creo, Alberto, que debemos partir por aceptar algo que a veces nos duele un poco en México. Tenemos una de las sociedades civiles menos organizadas de países con nivel de PIB per cápita o de ingreso de educación en el mundo. Medido por los criterios que se quieran, no importa. En México la sociedad civil está poco organizada. Tiene pocas actividades filantrópicas, pocas actividades asociativas, pocas actividades sindicales, poca participación electoral. Bajo cualquiera de los criterios que se utilizan en el mundo para medir el grado de organización de la sociedad civil, nos quedamos atrás. Eso hay que cambiarlo, es lo primero. Una sociedad civil que no está organizada no puede actuar. Es simplemente una suma de individuos, unos más o menos audaces, inteligentes, capaces que otros, pero no es una acción colectiva. El tema, por ejemplo, de las acciones colectivas en la Cámara y la inexistencia de las mismas en México es un ejemplo de eso. Todos los países de América Latina tienen en su legislación la figura de la acción colectiva. México no, y la ley que está atorada en la Cámara prácticamente la reduce a su mínima expresión. Entonces creo que ese es un primer tema muy importante en lo de sociedad. Hay que organizarse. Y una vez organizada, la sociedad civil tiene que interpelar a la sociedad política. Decirle, a ver, lo que yo quiero es que tú te definas sobre esto. Tú quieres ser presidente, tú quieres ser gobernador, tú quieres ser senador, tú quieres ser diputado. Defínete sobre lo que la sociedad civil organizada te está diciendo. No queremos sustituirnos a ti,